Vamos a hablar del libro de Sofonías, del profeta Sofonías. Profeta sí, profeta Sofonías. ¿Quieres leer tú la introducción de Sofonías? De... Sí, se traduce el libro de Sofonías en hebreos, dice Sefaná. El nombre de Sofonías significa si, ya ha escondido o acobijado. Su autoría se atribuye al profeta Sofonías, que se cree que era descendiente directo del rey Ezequías y fue escrito en el siglo XX, entre el 626 y el 621 a.C. Como miembro de la nobleza, Sofonías arremete con mensajes terribles y extremadamente severos de parte del Señor contra Judá, sin considerar si eran de la clase alta o no. El pueblo gozaba de estos días de gran prosperidad y paz dentro de sus fronteras, aunado a reformas espirituales introducidas por Josías. Pero en este cómodo ambiente de esplendor, gobernantes, sacerdotes, profetas y el pueblo en general se habían desviado de la voluntad de Yahvé. El culto a Baal y Milcón y eran otros ídolos donde ellos practicaban por un remanente paganizado. Al tiempo que adoraban al Dios vivo, Sofonías predice juicios inminentes y se refiere a ellos con el día de Yahvé. Estos juicios se materializaron con la invasión de Nabucodonosor a Judá. También emite juicios contra los filisteos, cretenses, cusitas, asirios, moabitas, amonitas y contra toda la tierra. Tal vez refiriéndose a tiempos más futuros, Sofonías incluye con júbilo por la restauración del pueblo de Dios y las naciones. A pesar de los sombríos mensajes del profeta Sofonías, siempre resplandece la luz del Señor en medio de sus juicios y una promesa de restauración final para quienes se rindan genuinamente a Él. Ajá. Leo el primero. Bueno, este libro sí, ahí ya sabemos ya entendimos lo que es el libro de Sofonía. El libro de Sofonía es juicio. Contra Judá. Juicio contra Judá y juicio contra el ser humano que se corrompe y que quiere vivir en su pecado y en la fornicación, en el adulterio, en el engaño, en toda esa cosa hay juicio. Lo que también habla es que a futuro también hay juicio. No solamente en el momento de que el pueblo está corrompido, porque a veces el pueblo, en este caso el pueblo tenía de todo, ¿no? Nombra que tenía riqueza, que tenía de todo. Sí. Y de repente el pueblo, como ya lo tenía todo, se empezó a desviar. Pero aparte se desvía por el pecado y los ídolos es lo que trae también esa perversión del pecado. Los ídolos corrompe el culto a Baal y a Milcón. Y aparte de todo, todos los otros ídolos que también tienen que ver con la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño y toda la maldad del hombre, que el hombre sabe lo que está haciendo mal pero lo sigue haciendo. Hay mucha maldad y por lo tanto hay juicio. Nadie se va a escapar del juicio o para la iglesia o en persona, y a futuro también hay juicio. Porque se da para el que está haciendo lo malo en el momento, va a tener un problema para la iglesia, para el país, para la ciudad o para quien desea hacer la maldad.
Sí. A veces la maldad, en el caso de Sodoma y Gomorra, tuvo que esperar el Todopoderoso que saliera Lot Y su familia. y su familia para que haya el juicio. Nadie se escapa del juicio del Todopoderoso. Nosotros somos personas que también tenemos errores, pero tenemos que acomodar nuestras vidas a los, ¿cómo le dice? A los puros empujones o como sea, o aprendiendo, o con los puros garrotes, o con la pura, el cinto como nos pegaban nuestros padres, o quien sea, o pura vara, o a lo que cada uno tiene su técnica de los padres para corregir a sus niños. En el mundo hay diferentes técnicas de correcciones y bueno, y así con las correcciones que el Todopoderoso da para todo ser humano habitante de este mundo, hay corrección. Sí. Y ahí no hay filosofía, ahí no hay sabiduría y ahí no hay nada que pueda contra el Todopoderoso. Mucho filosofía, muchos dicen, muchos ¿cómo se dice? Hacen filosofías y tratan de pensar y tratan de ponerse a pensar cómo Dios pensaría, pero la mente de Dios no es la mente del hombre. La mente del Todopoderoso no es la mente del hombre. Sí, el hombre entiende muchas cosas y se asemeja a entender lo que el Todopoderoso piensa y se asemeja, porque también hay personas que son santos, porque salieron de la inmundicia y pasaron a ser personas santas. Y hay personas que son santas y andan en el buen camino y hay otros que andan en el mal camino. Por eso hay diferencia entre personas y personas. Hoy me contó un hombre que, no voy a dar el nombre de la persona, pero me contaba que él, había muchos trabajadores en un lugar y entonces buscó y un hombre andaba buscando un trabajador, ¿sí? Entonces miraba a las personas y las miraba de diferentes formas, o sea, las juzgaba o por la apariencia o por qué. Él trataba de buscar el trabajador que a simple vista esté más o menos bien, ¿no? O que tenga algo en especial. Entonces él dice, va a buscar a un hombre y lo busca a este señor que me contaba que... Y le dice, ¿sabe qué? Usted fue el único que me inspiró confianza. Y por eso lo vengo a agarrar a usted para trabajar y solamente por la presencia y por la cara del Señor y por lo limpito que estaba y por lo arregladito que estaba, ya al Señor se le notaba que el hombre, por su caminar y porque quizás habló un poco con el hombre, ya se le notaba que el Señor era una persona, no hay que jugar por la apariencia, digo, ¿no? Pero la transformación del ser humano también se nota en la persona. Se nota tiene algo la persona que está cambiada. Y bueno, aunque hay algunas ovejas también, algunos que parecen ovejas y son lobos rapaces. Pero lo que te digo, el hombre me contaba que antes andaba en las drogas, andaba en el vicio y después dejó todo. Y el Todopoderoso lo transformó, mejoró su familia, tiene esperanza de vida eterna y eso es muy importante. Amén. Y no tiene el castigo del Todopoderoso porque también la persona que anda en sus vicios tiene problemas. Va a tener problemas porque el Todopoderoso castiga. Entonces vamos a ver acá, este es un mensaje muy valioso, muy importante para toda persona y también como primera base a los que andan en el camino, los que son la iglesia del Todopoderoso y que también tienen sus pecados y que tienen que corregir sus pecados. Porque no todas las iglesias que uno ve son todas iglesias del Dios vivo. Algunas están corrompidas, hay otras que son sectas, hay otras que son idólatras y que no tienen nada que ver con el Todopoderoso. En este mundo hay de todo. Por eso, si tú no conoces la Escritura, lo mejor que tienes que aprender es a aprender la Escritura. Acepta a tu Salvador que murió por ti en la cruz, que derramó su sangre. Deja todo el tipo de pecado y continúa una vida con el Todopoderoso. Claro que vamos a cometer errores, pero los errores se pagan caro. Se pagan al precio que se tenga que pagar, no caro, ¿no? Pero se pagan, ¿sí o no? Sí. Nadie que comete un error, el juez te puede perdonar, sí, pero
Los errores con el Todopoderoso se pagan. Vamos a poner un ejemplo primero, una introducción de ¿De la vida de Moisés? Sí, ayer estábamos hablando de Moisés. Moisés era una persona que fue, ¿cómo se dice? En una época mataban a los hebreos, los perseguían a los hebreos. Y entonces la mamá de Moisés le dice a la hermana. No, ellos trabajaban en la casa del rey. Sí, Moisés llega a... Sí. Ok, acá leemos la historia. Acá vamos a leer la historia de Moisés. Moisés llega a la corte egipcia. Cierto hombre en la casa de Leví tomó por esposa a una mujer levita. Habiendo concebido la mujer, dio a luz un hijo. Y al ver que era un niño hermoso, lo escondió durante 3 meses. Al no poder seguir escondiéndolo, tomó una arquilla de madera de acacia, la calafateó con brea y resina y colocó dentro de ella al niño. Esto, la brea, es lo que le ponen a las casas para que no pierda, para que no se meta el agua. No se meta el agua. Esto es Éxodo 2. No se le meta el agua. Y la resina es para que vos no y la resina tampoco permite que se meta el agua. Y la resina también va arriba de las tablas de surf, para que uno no se resbale. Cuando uno hace el surf, se pone resina abajo. Entonces, ¿cómo después de tanto tiempo se sigue utilizando hasta el día de hoy? Qué importante que es, ¿no? Acá no le pasaba agua al niño. Entonces, este niño estaba en un lugar muy importante. Los padres estaban trabajando en un lugar importante, pero no podían tener hijos en ese lugar. Lo escondieron durante 3 meses y ya después no se pudo sostener más esa situación y tuvieron que hacer algo con el niño. Porque en cualquier momento donde lo agarraban, al niño lo mataban. Sí. Porque no podían tener hijos así. Entonces, el rey de Egipto habló con las parteras y le había dado orden que cuando naciera un niño varón de la gente, de las hebreas, que le dieran muerte y que dejara vivir a las niñas nada más. Que le dieran muerte. Entonces por eso era bonito este niño, era y dice que era hermoso cuando nació. Hermoso. Y lo puso en una ribera al río a poca profundidad. Mientras tanto, una hermana del niño se mantuvo a distancia para ver lo que le sucedía. La hija de Faraón había descendido al río a bañarse, y cuando sus doncellas se paseaban por la ribera del río, ella vio la arquilla y en una parte poco profunda y mandó a sus doncellas a que la recogieran. Acá se ve que ya la mamá y la hermana ya tramaron eso porque sabía que la doncella, la reina, se iba a bañar ahí y es como si estás en un lugar y te pasa una barquilla ahí. Y la abrieron y era un niño. Y después lo cría Moisés. Se lo da a la mamá verdadera. Le dice la hermana esta que trabajaba con la doncella, le dice que hay una señora, se lo puedes dar a la mamá o no sé a quién para que lo críe, como era tan bonito. Lo crían al niño y después se lo da para que lo entren adentro que lo tenga ella cuando ya está más grandecito, ¿no? Y lo adoptaron como niño. Y este fue Moisés que entró a ser hijo adoptado, pero hijo igual, no importa, era hijo igual. Sí. Al lado de él estaba Ramsés, que era el hijo directo de Faraón. Pero él ya sabía que él era de descendiente de hebreos y que cuando él empezó a crecer empezó a ver cómo maltrataban al pueblo, a su pueblo, a su descendencia, a los hebreos. Después de eso Moisés se va. No, perdón. Dios cuando era grande le habla en una zarza. Vamos a pasar así como Moisés y la zarza que ardía, ¿ves? Ahí le habló el Todopoderoso.
Dios confirma poderes a Moisés, Ujú. le da poderes. Moisés regresa a Egipto. Moisés y Aarón se presentan ante el faraón. Después Moisés vuelve. ¿Se entiende más o menos o no? Tengo que entender, tengo que dar a entender qué parte no entendiste de cosas. ¿De Moisés o qué? ¿Entendés que Moisés sale de cuando lo cría hay que leerlo todo, pero si lo leemos todo es mucho. Ajá, todo Éxodo. Moisés de niño fue criado por Nodriza hebrea, pero que es la mamá, en era la realidad. mamá en realidad. Cualquiera lo puede leer Ya. sí. Después En- él creció. Después él creció y él después, Dios le habló a través de una zarza. Ya el Señor le había puesto sus ojos Pasó un problema allí con los, no. De- pasó un problema con la, Moisés, no, eso fue después de los egipcios. ah, Después pasó lo de los egipcios. ah, Ajá. Eh, Vamos a leer lo de Moisés. Mientras apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llegó las ovejas hacia el desierto. ujú. Esto es Éxodo 3. Mientras apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas hacia el desierto hasta llegar al monte de Dios, a Horeb, y entonces se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza, y él vio que ardía fuego en la zarza, pero la zarza no se consumía. Y Moisés pensó, me volveré para ver esta gran visión porque no se consumía la zarza. Y al ver Yahvé que él se volvía a mirar, Dios lo llamó del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él contestó, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás tú estás en lugar santo. Es lugar santo, perdón. Acá Moisés lo crían. Ajá, sí, pasó lo de los egipcios en ese lugar antes. Perdón, claro, Moisés pasó lo de los egipcios. Es que parece que no, sí. Moisés llega a la corte egipcia, que ahí lo crían. La infancia de Moisés, la huida de Moisés hacia Madián, tenés razón. Moisés en la tierra de Madián, Dios escucha el gemir de los hijos de Israel. Ajá, después que Dios escucha el gemir, lo pone a Moisés como el que lo iba Le llama la a zarza. libertar A través de la a zarza través de la zarza. Volvemos a repasar de vuelta porque volvemos a repasar de vuelta. A Moisés lo adoptan, él era hijo de los hebreos. Ujú. Lo crían y después la, la después se va a vivir a la casa de la reina de la esposa de Faraón, ¿era? ¿O qué? No, de la hija De la hija de Faraón. Después Moisés comete un acto vio a los hebreos que a su descendencia, que estaban oprimiéndolos. Vio a dos egipcios que estaban oprimiendo, creo que un hebreo, y mata a uno de ellos, ¿no? Creo que mata a uno o a dos. Mató a uno. Mató a uno de ellos y entonces tuvo que huir. Después Moisés se escapa a la tierra de Madián. Y después Dios escucha el gemir de los hijos de Israel, lo que él defendió, porque Moisés era de descendiente de los hijos de Israel. Y después le habla la zarza a Moisés y ya
ahí en esa parte El Señor le da instrucciones. le da instrucciones, sí. Por eso es que le dice que se quite las sandalias. Sí, le da instrucciones, bueno. Y después de ahí Moisés lo que hace es hacer todo lo que Dios le decía, el Padre Celestial lo que le decía, y libertó al pueblo. Libertó, cruzaron el Mar Rojo, lo libertó de los egipcios. Se salieron de Egipto, ese pueblo de Israel, con la ayuda del Todopoderoso, y después de ahí empezaron una vida de prosperidad y qué sé yo. Cuando Moisés se sube al monte de Oré, que fue a buscar las tablas, ¿no? Las tablas que el Dios Todopoderoso le iba a dar, los 10 mandamientos y una serie de cosas, no sé, y le habló, qué sé yo, el pueblo estaba adorando el becerro de oro. Lo que pasó ahí es que el pueblo se escapó de Egipto. Todavía cuando se salen de Egipto, el faraón le da oro, ¿sí? Le dio toda la parte en oro una parte en oro que le correspondía, algo así. A los hebreos. A los hebreos. Sí, el faraón dio la orden, pero ya Dios le había avisado que le iba a dar a Moisés que el pueblo iba a dejar ir, que Egipto iba a dejar ir a su pueblo, y con mucha riqueza. Y con mucha riqueza. Y eso salieron con el oro de todo el pueblo. Salieron con el oro. Con el oro, no, con el oro. Oro, no con el oro. Salieron con mucho oro. Con las joyas. Con muchas joyas. Entonces, ese pueblo era rico. Estaba bien, salieron bien. Se ve que podían hacer negocios, distintos pueblos donde pasaban. No sé cómo era la cuestión, pero no me quiero. Todo esto hay que repasarlo. Esto es el Éxodo. Sí. Pero el pueblo, después que tuvo tanta riqueza, se corrompió. O sea, empezó a pedirle a Aarón que le hagan un becerro de oro, que Moisés ya no iba a volver más, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Cómo el Todopoderoso actuó en ese tiempo? Y pasando por un montón de lugares, libro de Jueces, libro de Samuel, libro de Reyes, libro de Crónica, Levítico, Eclesiastés, Jeremías y todos los libros anteriores a Sofonías, lo mismo le pasó a cada una de las personas que han sido idólatras. Es lo mismo, siempre ha pasado lo mismo. Los problemas son los baales, los problemas son los pecados, los problemas son siempre los mismos. Y Dios siempre actúa en el mismo sentido, en juicio. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Sí? ¿Cuál es el castigo también que... Acá los encuentra acá empiezan con su idolatría ellos. En el 32. En el 32. Ajá. En el Éxodo cualquiera puede leer lo que dice cuando el pueblo empezó... Adorar el becerro de oro. Adorar el becerro de oro. Eran demonios. Eso de adorar el becerro de oro, se olvidaron del Todopoderoso que lo sacó. Sí. Y el Todopoderoso se puso como... no sé, como un padre enojado que está esperando al niño para darle una terrible paliza, y más todavía. El Todopoderoso castiga y castiga. Y ahora vamos a mirar cómo el Todopoderoso castiga. Cada uno se hace cargo de sus pecados, pero del pecado nunca va a salir ileso. Hay gente que le encanta seguir en el pecado. En caso a mí también me ha pasado. No estando casado, uno está en pecado y le pasan muchas cosas. Y la verdad que uno tiene que recapacitar y volverse al Todopoderoso. Y aún estando en pecado, uno cree que el Todopoderoso está. Pero Él no está con nosotros cuando andamos en el mal. Porque no podemos hacer vergüenza para el Todopoderoso. Sí, también va a estar cuando nosotros andemos en el mal, y andamos en el mal, Él nos va a corregir. Advertencia número 1, advertencia número 2. Si bien nos va. Y si querés, te agarrás y te acomodás. Si no, hay veces que también pasan para el otro lado, ¿eh? O sea, no cuentan más el cuento y sin misericordia no se le da la oportunidad. No se le da la oportunidad de que se arrepientan y mueren en pecado, y el que muere en pecado no tiene buen fin.
La salvación es por la obediencia, no es por, no es por la gracia. La gracia está mal interpretada. La salvación la regaló el Todopoderoso para todo aquel que quiere ir a buscarla. Ese es un sentido. Claro que nosotros erramos, tenemos errores, pero cuando ya hacemos el pecado sin tener ¿no? ¿Cómo se dice? Sin tener. Bueno, acá lo va a relatar bien el libro de Sofonía, ¿sí o no? Dice, vamos a leer Sofonías. Palabra de Yahvé que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Elquías. Durante los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, yo quitaré todo completamente de la superficie de la tierra, declara Yahvé. Yo quitaré al hombre y a la bestia, quitaré al ave del cielo y a los peces del mar. Traeré piedra de tropiezo a los pecadores. Hay mucho pecado, hermanos. Mucho pecado. Uno de los pecados también que nosotros estamos pasando a veces que por momentos el matrimonio es una lucha, si uno quiere que sea una lucha. Los roles de la mujer y el hombre. Y las cosas no se hacen por obligación. Las cosas se hacen y esperar y ir haciéndolas y acomodándolas. Como tenemos que agarrar la Biblia, obedecer y ya. Queremos tener un matrimonio feliz y bien fuerte y consolidado. Es bueno estar bien y llegar a un acuerdo dentro de la Biblia, porque si no estamos dentro de la Escritura, cada uno tiene su opinión, si somos seguidores del Todopoderoso. Tenemos que ir a favor de la Biblia, a favor de la Escritura. Eso también es pecado. Pecado también es el adulterio, pecado es la fornicación, pecado es mentir, pecado es andar idolatrando, creyendo en la Navidad, que es un rito pagano en adoración al sol, y Cristo nunca nació en ese 25 de diciembre, y festejando un montón de ritos paganos que uno tiene que mirar bien. Existe la historia. Y existe la historia. El 25 de diciembre es un rito pagano. Y acá vamos a leer la Biblia, que la Biblia habla de la adoración al sol y otras cosas más. Y muchos pastores enseñan y se hacen los tontos porque no sé. Y a esos, acá los tiene también la Biblia, que les enseñan al pueblo a idolatrar y adorar ídolos. Seguimos, dice Sofonías 3. Y destruiré a los hombres de la superficie de la tierra, declara Yahvé. Juicio de Yahvé contra Judá. Alzó mi mano en contra de Judá y en contra de todos los habitantes de Jerusalén. Y destruiré al remanente de Baal de este lugar y el nombre de los sacerdotes juntamente con los sacerdotes. Asimismo, todos aquellos que adoran a los ejércitos del cielo sobre los techos. Acá algunos dicen que sobre los techos adoran el ejército del cielo. No importa dónde lo adore, lo puede adorar abajo de un lugar, de un subsuelo, sobre el techo, pero en este momento se ve que había dibujos sobre los techos también. En la Iglesia Católica Apostólica Romana y en otras iglesias hay en los techos dibujos de sol, dibujo de luna, en bandera y dibujo de luna, y sol, y etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos ídolos también. Yo tuve la oportunidad de ver una vez, de meterme en una iglesia católica, y la verdad lo que vi fueron vacas, cosas, becerros, parecían demonios los que había ahí. Macho cabrío. Macho cabrío, no sé si vi macho cabrío, pero detrás de esos dibujos hay muchas cosas que son satánicas. Y no solamente la iglesia católica, sino otras iglesias también. Muchas iglesias también. Muchos lugares. En China el dragón, el budismo y todas esas cosas ya estaban prohibidas por este Todopoderoso, por el Todopoderoso de la Escritura. Ya lo prohibía. ¿Entiende?
eh, el ecumenismo no es que todos tenemos que estar a favor de todas las religiones, sino nosotros seríamos ese es el espíritu de Jezabel, de una prostituta, ¿m? De Putifar, de esa persona que miente, que no, no, el ecumenismo es mentira, es pura mentira. Eso va a llevar a que el anticristo y que Satanás agarre poder. Entonces acá dice también, juntamente con los sacerdotes, dice el juicio de Yahvé contra Judá. El 5. Asimismo, todos aquellos que adoran a los ejércitos del cielo sobre los techos y a los que los adoran y juran por Yahvé y juran por Milcón. Milcó era tipo el dios, ese dios que se le sacrificaba a niños, ¿cómo es? Moloch. Ese era Moloch, cualquiera puede buscar quién era Moloch. Estuvo como 15 días o 20 días el Moloch en la iglesia católica. ¿Cuándo? La otra vez hace como 2 o 3 años, creo, un año, no me acuerdo. ¿Qué estaba haciendo ahí? Es la estatua, pusieron la estatua ¿Y afuera. la quitaron? Sí, la quitaron después. ¿Por qué? Porque la ponen como... La ponen, ellos son todos... La iglesia católica firmó con todas las religiones para hacer una iglesia mundial. Y a eso se le llama Babilonia la Grande, la madre de todas las abominaciones de la tierra, la madre de todas las rameras. Y hay cristianos que también se acomodan al mundo y no. O sos del mundo o sos del Creador. No te vas a salvar si sos frío. Así que acomodate bien y lee la Biblia, porque con la musiquita no te vas a salvar. Por más que cantes y llores y zapatees. No, hay que acomodarse. Acá el Señor es lo que está diciendo en esta parte. Y abandonar los jóvenes el pecado de la fornicación y todo tipo de pecado y entablar y ya empezar una vida santa con el Todopoderoso. Claro que es linda la fornicación para Satanás y para la carne, pero te mata y te trae grandes problemotes. Enfermedad y aparte de todo también te pueden problemas con la ley y después problemas con hijos también. Y problemas a los niños. Y no me hago el santo porque no, pero es la realidad o no, los problemas que trae la vida. No es que no me hago el santo, trato de hacer lo mejor y hago lo mejor. No, los cristianos tienen que andar en el pecado y diciendo soy débil, no. Eso es otra mentira. ¿Somos santos o somos impuros y somos impíos? Atérrense delante del Señor de señores, pues cercano está el día de Yahvé. Yahvé ha preparado sacrificios y ha convocado a sus invitados. Y sucederá en el día del sacrificio de Yahvé, que castigaré a los príncipes y a los hijos de los reyes y a todos los que se atavían con vestiduras extranjeras. En aquel día castigaré a todos los despojadores y a los ladrones que colmaban sus bodegas con rapiña y con engaño. La rapiña, el engaño, el despojo y los ladrones van a tener su juicio. El juicio es el que viene. Ok, entonces, si sos ladrón, va a tener juicio. Si andás en la rapiña, va a tener juicio. Lo que sea, lo que hagas mal, va a tener juicio. Y el juicio no te lo para ni nadie, ni el mejor abogado. Y por más que lo bueno es arrepentirse con Jesucristo, pero sí va a tener problemas de juicio. A David no le perdonó al niño, por más que David David, una historia de la Biblia donde David era un hijo del Todopoderoso, mandó a matar a una persona, lo mandó al frente de la guerra, y porque él se quería acostar con la mujer, ¿sí o no? Se acostó. Se acostó con la mujer y tuvo un niño.
Y como quería tapar ese pecado, mandó al esposo de la mujer, lo mandó al frente de la guerra. Quedó viuda. Y, Se casó con y ella. aparte quedó viuda y se casó con ella. Y tuvo un hijo. Y ese hijo fue muerto. Y no se la perdonó. Ujú. Y en aquel día declara Yahvé voz de llanto en las puertas de los pecadores, lamento en distintos lugares, gran quebranto en las colinas. Lamentense, habitantes de Mactes, pues se quedó atónito todo el pueblo de Canaán. Todos los que cargan plata han perecido, y en aquel tiempo acontecerá, declara Yahvé, que con lámpara escudriñaré a Jerusalén, y castigaré a los hombres que menosprecian a su guardador. El menosprecio al guardador de cualquier ser humano lo va a traer en grandes problemas. Porque acá nosotros no creamos al Todopoderoso. Él nos creó a nosotros y por lo tanto estamos en un mundo donde el único que reina es el Todopoderoso. Él creó todas las cosas, los animales, la naturaleza y todo. Y Él puso sus normas y sus leyes y sus cosas y dijo que lo adoráramos y que lo obedeciéramos. Cada uno se busca su propio destino, digamos así, en el sentido de que si uno quiere andar en el pecado, anda en el pecado. Si uno quiere andar en el camino del bien y agachando la cabeza y diciendo que al mundo le pertenece al Todopoderoso y obedece, esa es una buena persona. Este mundo no nos pertenece a nosotros. Nosotros estamos acá porque nuestra mamá y nuestro papá tuvieron una relación y nos trajeron a este mundo. Y bueno, no somos como los sapitos esos que tienen varios, ¿cómo se llaman? Esos renacuajitos que salen a la vida y no saben por qué. Pero creo que somos así parecidos. Estamos en la vida. Estamos en la vida. Y la vida, cuando ya empezamos a tener conciencia, la vida tiene normas y tiene cosas. Como a una planta, cuando uno planta una semilla, es increíble cómo una planta empieza a nacer desde su semilla y cómo tiene la orden de nacer. La semilla no va, la planta nunca va para abajo. Lo que va para abajo es la raíz. La planta siempre obedece para el lado que tiene que ir. No se sabe por qué. Si es por el sol, si es porque se le declaró así. Los animales también no matan porque quieren matar, sino matan por defenderse o por qué, o por hambre o lo que sea. Y no hay explicación para tanta armonía en este mundo, a pesar de tanta destrucción que el hombre ha creado, pero la verdad que sabemos que hay alimentos que son preciosos, hay plantas hermosas, hay aves hermosas, hay maravillas de la naturaleza hermosa, y nosotros con nuestra mente de pequeña, ni siquiera mente de pajarito, porque no somos nada y queremos ser como dioses, dice la escritura. En el principio Satanás eso es lo que prometió. Queremos ser grandes dioses y ser alabados. ¿Por qué? Eso es una mentira total que se nos fue inculcando a través del pecado y la altanería que tiene el ser humano, olvidándose del Creador. Una cosa tiene que hacer el hombre. Hay un Creador y que es dueño de todo esto, y rendirse a Él. Porque esta palabra lo va a juzgar. Y también lo va a juzgar la naturaleza. Y lo va a juzgar todo, porque hay un reflejo y hay un testimonio vivo de que hay un Todopoderoso. Está bien, ¿no? Sí. Entonces, agarrémonos los pantalones y adelante. A dejar el pecado. Porque un día vas a tener que partir de este mundo y tenés dos destinos, o el infierno o el cielo. El que quiere ir a la vida eterna tiene que elegir al Todopoderoso. Acá lo dice bien. Este es el libro de Sofonías,
para ir aprendiendo la escritura y la mente de nuestro Creador. Su riqueza será para que la saqueen, para el saqueo, al malvado, al que no quiere estar con el guardador. Y sus casas para la desolación. Construirán casa, pero no habitarán en ella, plantarán viñas, pero no beberán su vino. Mi padrastro nunca quiso agarrar una Biblia, mi mamá tampoco, y han construido una casa, y encima se la está comiendo tienen 2 casas grandes que hicieron, atrás, y se la están comiendo las termitas del techo. Ellos nunca quisieron seguir la escritura. A no ser ahora que por ahí de hace tiempo que no los veo. Pero la verdad que lleno de pirámides, así pirámides, ídolos, cosas, mi madre, vírgenes, ídolos. La verdad que le fue muy mal en la vida. Muy mal en la vida. Y otra cosa, a mí también me ha ido mal porque también yo he decidido en un tiempo andar en el pecado. Y eso también me trajo consecuencias. Pero ahora uno decide volver al camino, ¿no? Amén. Y tiene que... Por eso más adelante vamos a ver que eso es lo que dice. Su riqueza será para el saqueo y sus casas para la desolación. Construirán casas, pero no habitarán en ellas, plantarán viñas, pero no beberán su vino. El gran y terrible día de Yahvé, cercano está el gran día de Yahvé, está muy cercano y se apresura el lamento del día de Yahvé. Es amargo, difícil y severo. Aquel día es día de ira, día de aflicción y de adversidad, día de confusión y de destrucción, día de oscuridad y de densas tinieblas, día nublado y de oscura neblina, día de toque de corneta y clamor contra las ciudades fortificadas y contra las esquinas de los lugares altos. Afligirá a los hombres para que caminen como ciegos, pues han pecado contra Yahvé. Como el polvo será esparcida su sangre y su carne como estiércol, y no podrán librarlo ni su oro ni su plata en el día de la ira. Todo lo que tengas no te va a librar del día de la ira de Yahvé. Te lo vas a tener que agarrar y vas a tener tanto temor que lo único que vas a querer es salvar tu vida. Como los soldados estaban mirando cómo los soldados se rinden con una banderita blanca, porque ya ven que se entregan a su enemigo porque ya ven que van a morir. Lo mismo no le va a servir de nada, pero acá no te vas a rendir y Él te va a perdonar. Va a ser muy tarde porque ya te va a tocar lo que te toca, por ser malvado, perverso, avaro, idólatra, fornicario, pecador, y no tomar en cuenta a tu guardador. Y nadie que te predique lo que te prediquen de la buena onda y el misticismo, lo que sea, o la religión que tenga, que la buena onda no. Acá la buena onda no. El Todopoderoso es buena onda con la gente que anda bien y con el arrepentido de corazón. No nos engañemos, porque no es así. Y no podrán librarlo ni su oro ni su plata en el día de la ira. Acá los pastores que dicen que Dios lo va a salvar porque le dan una moneda, una plata al Todopoderoso y después se largan a pecar. Mentira. Será devorada por el fuego su celo, porque Él provocará turbación y destrucción sobre todos los habitantes de la tierra. Acá parece que habla de un juicio más adelante para toda la tierra. También lo ponen en la vida de hoy. Te puede venir un juicio personal, un juicio más adelante por toda la tierra es lo que va a pasar. Sí. Va a haber un juicio. Congréguense un anseo, pueblo sin instrucción. Pueblo sin instrucción quiere decir
tontos e ignorantes, antes de que llegue a ser cual tamo que pasa, antes de que llegue sobre ustedes el furor de la ira de Yahvé. Busquen a Yahvé, todos ustedes los mansos de la tierra, practiquen el derecho y busquen la justicia y la humildad. Tal vez sean protegidos en el día de la ira de Yahvé. Tal vez empiecen a buscar ya la protección. Vos que te crees que tu oro y tu plata y toda tu riqueza te va a salvar, ya empezá a acomodarte con el que es creador de todo. Siempre hubo predicadores, siempre hubo profetas, algunos han muerto porque decían la verdad y a otros lo han querido, y hay personas poderosísimas que se han doblegado y han dicho, ok, ese guardador lo quiero y quiero empezar una vida con ese guardador, que es el Todopoderoso. Castigo a los pueblos enemigos. Acá ya habla de otro pueblo que no era el pueblo de Judá. Está hablando de los pueblos diferentes, los enemigos que tenían sus ídolos. Ídolos se llama cuando no obedecían al guardador, sino que tenían vírgenes, es como el día de hoy, vírgenes, fiestas paganas, carnavales, fiesta como el día de tanto, el día de esto, el día de lo otro, demonios, imágenes, muñecos, esas cosas imaginatorias, que la sal te proteja, que esta estampita te va a proteger, que la fiesta para espantar a los demonios, toda esa porquería que la verdad que Dios ya prohibió desde el principio, pero el pueblo cuando sale en la confusión, en la confusión de Nimrod, que ya Nimrod era en esa torre de Babel se adoraba al sol, se tenía dioses falsos, fueron esparcidos por todo el mundo, se llevaron sus costumbres y sus tradiciones paganas, que hasta el día de hoy cada quien lo practica. Cada quien lo practica, nada más que nosotros decimos, decimos que todos venimos de un solo padre, todos venimos de un solo, de gente antigua, la descendencia viene de gente antigua, de gente muy antigua, del jardín del Edén, de ahí venimos todos, de esa parte, y fueron esparcidos los hombres por todo el mundo, con sus costumbres, y todo el mundo sabe que hay un creador, y todo el mundo sabe lo que es el mal y lo que es el bien, ¿no? Sí. Algunos que no saben, bueno, que viven en una isla ahí, qué sé yo, que no tienen ni idea cómo será la oportunidad que le van a dar, no sé. Porque los misterios del Todopoderoso son los misterios. Pero nosotros que estamos sabiendo, y que cada día la gente se corrompe más, y cada día quiere abandonar su pareja, su matrimonio, quiere andar con la empleada, y si puede con el empleado, y ser una promiscuidad total a esa gente, juicio. Juicio, juicio, juicio. Por ser pecador, juicio. Más ahora que son las señales de los últimos tiempos. Rompe toda la familia, el hombre se va con una por ahí. Hay juicio. Juicio, 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 juicio es lo que está declarando la palabra acá. Cualquier persona que lea esta escritura puede juzgar y mirar. Al malo va a ver que sus días son días. Tiene el techo de bronce y el justo tiene otra vida diferente. Castigo a los pueblos enemigos, porque Gaza será abandonada y Ascalón será para destrucción. Ascalón, Asod será tomada al mediodía y Ecrón será desarraigada. Hay de los que habitan en la costa del mar y del pueblo de Creta. La palabra de Yahvé está contra ustedes, oh Canaán. Canaán siempre fue un pueblo totalmente desobediente y con muchos ídolos. No todo, porque había gente que estaba guardadita ahí, que obedecía al Todopoderoso también.
Y algunos pueblos también con muchos ídolos. Por lo tanto, el Todopoderoso decía, hay juicio contra ustedes, desobedientes, pecadores, Tierra de los filisteos. perversos y qué sé yo. ¿Quieren seguir? Le aviso. Hay un dicho que dice, el que avisa no traiciona, pero yo no sé si el Creador lo utiliza eso. No nos olvidemos que está Cristo ahora, que tenemos a Cristo. Amén. Que todo el mundo conoce, que vino un Mesías para que todos los que quieran ir hacia Cristo puedan ser perdonados de todos los pecados que hayan hecho, pero no para que vos continúes en el pecado. Te perdonan, no te dan una tarjetita, ¿viste? Pero ya con ese perdón, El pase. no, el pase no. Te dan cuando uno pide perdón, ya es hijo del Todopoderoso, ¿no? Pero tiene que seguir un buen camino, leyendo la Escritura, no andando en pecado y obedeciendo al Todopoderoso, y ya tener al guardador como presente y abandonar todas esas imágenes, esos ídolos horribles que no te dicen los santos, esos de yeso, esas cosas que te hacen, y que la piedra no sé, la rodocrosita, que la piedra, el jaspe, que el jaspe trae suerte, que la piedra te transmite la energía, que el árbol ese te trae suerte. Eso no tiene nada que ver, eso es pura brujería, hechicería y toda la cosa que está prohibida por el Todopoderoso. Acá uno tiene que confiar en el Todopoderoso, que es el que creó los cielos y la tierra junto con su Hijo amado, conocido como Jesucristo, como también se le dice Yeshua. No sabemos bien cómo es la expresión del nombre, pero sí que es el Hijo, que en el Hijo tenemos que confiar. Y tenemos que confiar en la Escritura, en la pura Escritura. Jesucristo murió y resucitó. Amén. Y Él es tu único Señor y tu Rey. Tierra de los filisteos, y los despojaré de los lugares habitados. La costa del mar se convertirá en aprisco, y Creta en un apacentadero de rebaño de ovejas. La costa del mar será para el remanente de la casa de Judá. Apacentarán en ellas y reposarán al atardecer en las casas de Ascalón, porque Yahvé su Dios los visitará, de su cautividad los hará retornar. He escuchado el vituperio de Moab y la blasfemia de los hijos de Amón, quienes encarnecieron a mi pueblo y se han engrandecido sobre sus fronteras. Por estas cosas vivo yo, declara Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, que Moab será semejante a Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, porque su plantío fue destrozado, sus campos de verdolaga junto al mar. ¿Cómo dice? No, fueron destruidos. Ajá. Sí, fueron destrozados, sí. Sus campos de verdolaga junto al mar fueron destruidos y son una perpetua desolación. El remanente de mi pueblo los despojará, y los que hayan quedado de mi pueblo tomarán posesión de ellos. Esto vendrá sobre ellos por su arrogancia, porque injuriaron y se engrandecieron sobre el pueblo de Yahvé de los ejércitos, sobre Israel. Pues Yahvé ha manifestado acerca de ellos, él destruirá a todos los reyes de la tierra y se postrarán a él cada uno desde su lugar, todas las islas de los mares y también Cusitas serán muertos por la espada. A ver, falta uno, ya terminamos. El tema acá cuando habla la Biblia de Israel, en realidad sí, claro que es para Israel esto que está acá, que está hablando Sofonía. Pero también habla del pueblo, porque el Israel celestial, después que vino Cristo, somos nosotros. Somos Israel celestial. Fuimos adoptados. Ajá. Fuimos adoptados porque nosotros no éramos nada. Y hubo una promesa que dijo que había pueblo que no éramos de Israel, pero nosotros aceptamos y por lo tanto fuimos adoptados por el Todopoderoso y ya pertenecemos y somos pueblos del Todopoderoso y de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Acá lo que está hablando también que Dios ama mucho a Israel,
Pero también hay partes de Israel donde ellos tenían sus dioses paganos y sus cosas paganas, y hasta el día de hoy existen esas cosas paganas y esa idolatría pagana. Porque no se han arrepentido algunos. Porque no se han arrepentido algunos y siguen en su... y hay perversión, hay distintas cosas y qué sé yo que no están permitidas. Por lo tanto, Desviados. todo el pueblo de Israel, por lo tanto, todo el pueblo de Israel no anda en los caminos del Creador. Pero sí el Todopoderoso tiene una promesa sobre Israel, sobre la tierra de Israel. Mientras tengan vida. Mientras tengan vida, sí hay promesa. Por eso los que se levantan contra Israel, algunos guerreros algunos ejércitos que se han levantado, como fue la batalla de los 6 días, han perdido la batalla, aunque era el enemigo mucho mayor. En el año 1948 que estuvo la batalla de los 6 días, cualquiera lo puede ver. Esas cosas sí pasan porque hay una promesa, pero el pueblo en sí, el pueblo también acá en la Biblia habla que se dedicaron a adorar a un dios que se llamaba Milcol, Moloch, y le sacrificaban niños. Eso se puede ver en la historia. Horripilante y horrible lo que hacían. Y no tiene nada que ver con nuestro Padre Celestial. Culto a Baal también. Culto a Baal. Baal son dioses malignos y demonios feos. Pueblo corrompido en el mismo pueblo del Creador. Pero había un remanente que se mantenía fiel. Que eran personas buenas, que creían en Él y que realmente vivían una vida bien, y hasta el día de hoy hay gente que vive bien con su Creador. Pero no todo Israel anda en el camino del bien. ¿Ok? No hay que confundir gordura con hinchazón. La buena persona hace las cosas bien. Bueno, acá juicio contra las naciones y restauración final. Por tanto, esperen en mí. Acá estamos leyendo cómo actúa el Todopoderoso. ¿Te saltaste? Sí, me salté. Uy, ¿qué parte? En el 13 ibas a empezar. Perdón. Sabed destruirá también a Nínive. Él alzará su mano contra el monte y destruirá al asirio, y haré de Nínive una devastación y una desolación como un desierto. Los rebaños se echarán en medio de ella, y todas las bestias de las naciones, también los pelícanos y los búhos. Pasarán la noche en sus casas, asimismo las bestias rugirán en medio de ella. La espada estará en sus puertas, pues sus cimientos han sido divididos. Esta es la ciudad fortificada que habitaba en tranquilidad, y decía en su corazón: yo soy, y no existe otra más como yo. Cómo ha sido convertida en desolación y en guarida para las bestias. Todo el que pase junto a ella se admirará y silbará y agitará su mano diciendo: ay de la ciudad célebre y de la liberada, la ciudad de Jonás, porque no obedeció a la voz ni recibió la corrección. Jonás, lo que pasó con Jonás, con Nínive, que Jonás tuvo que hablarle a Nínive, porque Nínive estaba corrompido. Pero Jonás... Dios le mandó a que fuera a predicar. Y sí, no quiso saber nada Jonás, porque... No quería. No quería. No me acuerdo por qué no quería. Porque él decía que ese pueblo, por más que le predicaran, no se iba a repetir. Ajá. Porque era un pueblo malvado, estaba desobediente, no obedecía a Dios. Él le dijo a Dios: ay, ¿para qué gastas tu tiempo con ese pueblo? Ni se van a arrepentir. No quería. Ajá. No quería saber nada, Jonás. Y pasó todo el proceso. Ajá. Y siempre llegó. Y el pueblo se arrepintió. No, pero también pasó el proceso de que no quería. Él pasó el proceso que se lo tragó el pez grande. Bueno, en consideración de lo de Jonás, también hubo unas chicas que iban en una canoa, ¿no? Ajá. Que lo viste vos, lo viste. Lo vimos juntos, y que ellos iban con su canoa y lo agarró el pez y se los tragó. Con la canoa de plástico, sí. Sí, se la tragó. Sí, y después el pez, viste que no hay ningún tonto,
agarró y lo largó, lo sacó así. Vomitó. Como están acostumbrados a comer el krill, es un cosito chiquitito, Un semejante pececito canoa, chiquitito. hermano, lo largó, lo agarró, lo expulsó el pez, se tragó dos el pez, sin comerla ni beberla, el tipo estaba ahí, y no, y le calculó mal, se ve, y los tragó a la... Y a Jonás le pasó lo mismo, porque Jonás no quería saber nada, se lo tragó un pez, y después lo vomitó. Y me gusta la parte de la calabacera, ¿no? ¿Qué le pasó en la calabacera? Ah, Este Jonás le tenía que hablar. al final le habló al pueblo, hizo lo que Dios lo... No, pero la calabacera está buenísima. Espérate, que ese es el final. Ajá, Al final el pueblo se arrepintió. Ah, sí. Se arrepintió, gracias a Dios. Escucharon la Y Nínive era palabra una ciudad y como obedecieron. Nínive era una ciudad como cualquiera desarrollada de ahora, Sí, como las nuestras sí, de como hoy en día. cualquiera. Y creo que tardó 3 días predicándole a toda la Nínive y sí, se arrepintieron. Ah, sí. Ajá, pero él les predicó, pero no tenía fe de que podían arrepentirse Ajá. y creer el mensaje y obedecer. Pero obedeció Entonces, igual. no, espérate, y entonces él se sentó cansado después de la jornada de trabajo que había hecho, lo que Dios le había enviado a decir, a hablar Y al pueblo. Se sentó en una terraza y en una arriba. arriba en una terraza se sentó a ver a todo el pueblo en una colina encima. Colina arriba, sí, ¿no? Así. Y empezó a ver a todo el pueblo desde ahí y él quería ver cómo ese pueblo iba a ser destruido, decía en Estaba él, esperando. en él mismo, esperando ver cómo ese pueblo iba a ser Porque no destruido creía por que se Yahvé, habían arrepentido. porque no creía que se podían haber arrepentido. Y Entonces creció una calabacera ahí y dijo, uy, qué vida la que tengo, y se puso a sombrear abajo de la guía de calabaza. Ajá, Y eso le daba sombra. ajá. Y Y entonces, miraba, mientras miraba al pueblo. miraba y contemplaba todo lo que iba a pasar. Estaba bien guardado, ¿no? Ajá, Porque según se iba... él. Y como Dios lee los pensamientos y la intención del corazón del ser humano, le mandó un gusanito y el gusanito le comió la calabacera. Uy, no. Se le secó. Y entonces enojado renegó. Está en la Biblia. Sí, sí, claro. En el libro de Jonás. Renegó contra Dios. Ajá. Y le dijo, ¿por qué has hecho lo único que tenía? Bueno, le dijo, para poder sombrear, ¿cómo es posible Y que ahora permitas Dios también. esto, que me haya secado la calabacera? Y Dios le dice, ¿la sembraste tú? También Dios también También Dios, Dios también tiene su... Porque Dios conoce los pensamientos. Bueno, pero también Dios le tocó lo que más le... El tipo estaba tranquilo, ¿no? Sombreando. Es como Según diciendo... él se merecía esa sombra ahí. Sí, sí, bueno, también se la merecía, ¿por qué no? También él se la merecía. Lo que pasa es que también el Señor él no creyó que todo ese pueblo se iba a arrepentir. Pero en parte también es con nosotros. Cuando te manda a predicar, y tenés que predicar bien la escritura, y Sí. te haces el bobina y el que no, y te manda esas cosas, y nosotros no tenemos ni siquiera fe ni para predicar. A veces nosotros, a las personas que... Hay gente que es muy vieja en el Evangelio, como ser yo, tantos años, y andando, y también te haces el tonto y después agarras viaje por culpa de la corrección del Todopoderoso. La gente uno tiene un camino bien, tiene todo, tiene casa, tiene alimento, tiene hijos, tiene familia y tiene un montón de cosas. ¿Qué le falta? Y ya después empieza a poner sus ídolos, sus San Cayetano, su virgencita, empieza a idolatrar, empieza a adorar ídolos falsos y se olvida del guardador. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer sí, la aparte palabra, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo no para tengo leer. ganas, no tengo fuerza. No tengo fuerza, no tengo nada. Y ahí es donde viene el gran problema y la destrucción de una familia en particular. Personalmente, es como es un pueblo, una familia también. La familia también nace como... de una familia puede nacer un pueblo completo. Por lo tanto, hay familias que tienen 30 o 40 descendientes o lo que sea, y también es un pueblo. Entonces, la familia, para que todo marche bien y esté bien, tiene que estar el Todopoderoso presente. Amén. Y primero empieza por los padres.
gran responsabilidad de los padres. Después de los niños, cuando ya tienen una cierta edad, también tienen que aprender y estudiar y obedecer al Todopoderoso. Y en mi casa, el único rey es el guardador, el Todopoderoso y su Hijo amado y el Espíritu Santo. Por eso es lo que marca el Señor. No tiene que reinar el pecado en una familia, en un país, en una ciudad o en un destacamento o una zona. Cualquier intendente, cualquier autoridad tiene que agarrar las cosas del Todopoderoso, lo que el Todopoderoso marca. Porque esto es lo que está marcando el libro de Sofonía, está diciendo que la persona no siga en su maldad porque va a haber juicio. No dice ni la hora ni la fecha, pero hay juicio. ¿Ok? Juicio contra las naciones. A ver, voy a adelantarme. ¿Dónde estoy? En el 2 del 3. ¿Quién soy? ¿A dónde estoy? ¿Y a dónde voy? 3:2. Ok. Porque no obedeció la voz, ni recibió la corrección, y no confió en Yahvé, ni se acercó a su Dios. Sus principales en medio de ella son como leones y rugientes, y sus jueces como lobos vespertinos, que no permanecen hasta la mañana. Sus profetas son silenciosos y hombres inicuos, y sus sacerdotes han continuado el santuario y han violado la ley. O sea, corrompen la ley, no les importa nada, lo que dice la ley, lo malo, los tipos lo hacen por abajo del agua, como quien dice, y ahí donde el Todopoderoso, te haces el sota vos, tomá, algo te voy a dar para que te corrija. No, porque yo tengo todo, tengo tanques de guerra, tengo esto. No importa lo que tengas, mi amigo. La maldición, no hay nada contra la maldición. Estás contra el Todopoderoso y te querés hacer lo que a vos se te plazca. No hay un solo escudo que te pueda salvar de la maldición. La única manera es arrepentirte, humillarte y pedir perdón por todo tu pecado y empezar a hacer una vida de bien. Yahvé es justo en medio de ella y no comete iniquidad. Sus juicios son mañana tras mañana. Ajá, acá no es que, porque dice, la gente dice que el juicio de Sofonías es después en el final. Acá no, acá te habla. Son mañana tras mañana. Una mañana, otra mañana. Una mañana en Argentina, una mañana en China, una mañana en Chile, otra mañana en Brasil, otra mañana en Honduras, otra mañana en El Salvador, y todas las mañanas de todos los países, y no hay excusa acá para nadie. ¿Entiendes? Es así. Y acá no hay mucha ciencia. Acá dice mañana tras mañana, mañana tras mañana. Quiere decir, a cada momento hay juicio del Todopoderoso para aquel que haga todo lo malo y no sea arrepentido, y el mundo no es de nosotros, sino es del Todopoderoso. Vos respirás gracias a tu Creador. Nos pone a la luz. Destruir naciones, dice, perdón, ¿cómo dice? En el 5. Sí, lo que pone, perdón. Los pone. Sabés justo en medio de ella y no comete iniquidad, sus juicios son mañana tras mañana, los pone a luz sin tardanza. Ajá, yo quiero cometer mi pecado que nadie me vea. No hay problema, el Todopoderoso te saca los trapitos al sol. Y así como si andás así medio desnudito, también te pueden sacar medio desnudito y te van a poner a la luz tu pecado. Pero mira lo que dice. Pero el inicuo no conoce la vergüenza. El inicuo continúa con su pecado. El inicuo no conoce la vergüenza, pero por más vergüenza o sinvergüenza que sea, le pasa. Le pone a la luz el pecado. Es lo que dice, ¿no? Por más que no conozca la vergüenza, continúa en su pecado, pero ¿qué? Lo que pasa es que les pusieron primero el Todopoderoso, mirá lo que dice, pero el inicuo no conoce la vergüenza. Y sus juicios son mañana tras mañana, los pone a la luz sin tardanza. Lo pone a luz al pecado. Le hace juicio. Y a veces los juicios no son nada agradables, pero el inicuo continúa, no le da igual. ¿Entendés?
Es el famoso, es un caldero, ¿viste? Quiere andar en su pecado porque su cuerpo pide, no sé, pide dinero, pide sexo, pide droga, pide esto, pide lo otro. Y se da contra una pared, pero el tipo quiere, se levanta a la mañana, no conoce la vergüenza. Y acá no habla de la vergüenza, habla de la vergüenza de los vecinos, de todas esas cosas, pero también habla de la vergüenza de que hay un todopoderoso que te tiene mirado en sí, y no solamente hay el todopoderoso, sino hay ángeles, porque las cámaras modernas de ahora Siempre han no, estado. no, No siempre es han nada estado nuevo. toda la vida, no hay nada nuevo, porque si miramos para atrás, hay una rueda en el libro de, ¿cómo se llama este libro? El libro de Isaías o Miqueas. Isaías o Miqueas, que hay una rueda gigante con De un ojos. montón de ojos que miran para cada lugar. Y cuando la mirás y cuando te acordás de eso, se te frunce todo el cerebro. Porque es una realidad, porque la cámara, digamos, como el Todopoderoso cuando empezaron ahí en el principio, que se quería escapar Eva y Adán, no sé qué, se metieron entre no sé dónde y se escondieron bien escondidos, pero el Señor le dijo, ¿dónde estás? Pero ellos no veían los ojos del Todopoderoso que los estaba mirando. Ujú. Ajá, entonces ¿cómo es la cuestión? Los misterios del Creador son los misterios del Creador. Por ahí el Creador tiene millares de ángeles que miran todo. Ujú. Y vos decís, ¿cómo no? Dios está entretenido porque Él es el que todo lo ve, ¿no? está mirando. Él es el que todo lo ve, pero ¿cómo es el que todo lo ve? ¿Él está mirando a todos? Puede tener montones de ojos, como dice el libro de... Qué lástima que no lo tenemos, ¿no? Porque algo tan... Ahora lo vamos a buscar para que ustedes lo lean y es espectacular. Y le vamos a sacar lo vamos a armar así a eso. Es una locura confiar en el Todopoderoso, ¿no? Pero es que nos han llevado a tanto tiempo, la maldad acrecentó cada vez más y nos han ido sacando del Creador. O sea, de que no... ahora el que quiere reinar es el hombre. Ujú. ¿Cuál es el...? Y el No, hombre no, se no, quiere hacer el... no lo he encontrado todavía. Ok. Podemos seguir en el 6. Se podría buscarlo como la rueda de 6. muchos ojos. Ok. Dice, destruí naciones y he corrompido al miserable, destruí sus calles y nadie pasa. Desolé sus ciudades sin dejar hombre ni habitante. Dije, tendrán temor de mí y me recibirán, dice, corrección. Y no destruiré ante sus ojos. ¿Cómo? ¿Me encontraste? Y no destruiré ante sus ojos todo lo que he decretado contra ella, pero ellos se prepararon, se acercaron y permitieron todas sus obras. O sea, que les castigó, les dio un aviso de castigo, pero los tiempos no querían aflojarle al pecado y a su depravidad, a su perversidad, a su iniquidad, a su corrupción, a toda la corrupción que hay en cada pueblo y nación, y no le aflojan ni que los agarres con un amartillazo. Pero te quiero decir, hay castigo para el pervertido y para el que hace la maldad y para el que anda haciendo engaño, para el que corrompe, para el que hace corrupción y para el que maltrata a su prójimo, y todo eso es el castigo del todo. Y ahí donde empieza el furor y el celo del Todopoderoso y los que destruyen la tierra. Todos los que destruyen la tierra y hacen maldades van a tener juicio con el Creador. Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1:4. Vamos a leer esto porque la verdad que esto es para que veamos que la tecnología ya estaba. Que la tecnología que tenemos es como tener un cajón de manzana con una vela, digamos, o con una lucecita
delante del Todopoderoso. ¿Cómo es el...? ¿Cuál es? Apocalipsis 1, 4. Que no lo veamos al Creador no significa que no esté. Y que no te vean tu pecado no significa que lo vas a pagar. Apocalipsis 1:4. No, puede ser que no. Ese no es. No es Apocalipsis 1:4. Entonces es el 4, 8. ¿Cómo? 4, 8. Ok, 4:8. Y las cuatro, este es el 4, este capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 8. Cualquiera lo puede leer. Esto es lo que ve, lo que hay en el cielo, ¿no? Lo que está mirando constantemente a la tierra y más también. Y las cuatro criaturas vivientes tenían una de ellas 6 alas alrededor y en su interior estaban llenas de ojos y ni de día ni de noche cesaban de decir: Santo, Santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Ok? Acá hay criaturas con muchísimos ojos. Por lo tanto, en esto es lo que estaban adorando, estos son los que están adorando al Creador. Por lo tanto, hay muchos ojos que nos miran y son del Todopoderoso. Las criaturas del Todopoderoso tienen muchos ojos. No es que andan con un ojo así, un ojito y que no ven bien. No. Esto es Apocalipsis 1:8. Y mira y ve lo que están haciendo las naciones y ve lo que está haciendo cada uno y también saben los pensamientos de las personas. Creo que el único que no sabe nuestros pensamientos es Satanás y ni los demonios. Tendrán temor de mí y de mí recibirán corrección y no... Y ¿Cómo dijiste? El único que no sabe los pensamientos de Satanás. ¿Nos conoce los pensamientos? No puede conocer los pensamientos. No. Dicen que no conoce los pensamientos. No, eso no. Pero lo que hablas te pueden escuchar. Lo que hablas, eso te pueden escuchar. Pero lo que pensamos, no. Pero si él te tira pensamientos, en el aire hay pensamientos que te vienen a la mente que son del Satanás. Las huestes espirituales de maldad en el aire, la potestad del aire. Son demonios que te hablan y te dicen... ¿Cómo se dice? A veces la persona tiene pensamientos que no son de la persona, sino es maldad que hay. Pero nosotros que somos cristianos, que somos seguidores del Mesías, sabemos bien lo que está bien y lo que está mal, entonces podemos decidir. Pero la persona ejecuta esos pensamientos, como dice la palabra de Dios, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Entonces, pueden venir los pensamientos o las ideas, o el corazón puede decir de tal cosa, la carne, pero si tenés el Espíritu Santo no vas a ejecutar algo. Bueno, a veces uno quiere, a veces la decisión la tenemos nosotros. Eso. Si querés obedecer, obedece. Sí, exacto. Pero sabes que vas a tener consecuencias. El bien y el mal. Y va a tener consecuencias con el Todopoderoso. Ajá. Sabemos las consecuencias. Entonces dice: resistí al diablo y vivirá de vosotros. Por tanto, esperen en mí, declara Yahvé, hasta el día en el cual yo me levanté por testigo, pues ha llegado mi juicio para reunir a las naciones y para acercar a los reinos, para derramar mi ira. Contra ellos todo el furor de mi ira, porque toda la tierra será devorada por el fuego de mi celo. Y en este tiempo devolveré a las naciones los labios puros para que todos ellos invoquen el nombre de Yahvé y lo adoren de común acuerdo. Siempre hay que estar de común acuerdo en la vida de una pareja, en la vida de la familia, en la vida. Siempre hay que haber común acuerdo y para bien. Porque si uno quiere sembrar problemas, cualquiera puede sembrar problemas en la familia, destruirlo todo,
destruir tu matrimonio, destruirlo todo. Cada uno decide, quiere traer bien para su familia, es mejor. Quiere traer mal, lo hace. El que se destruye, si importa que son dos personas en una sola persona en el matrimonio. Si uno hace lo malo, está destruyendo también al otro que está ahí, al lado. Y se está dañando a él mismo. También hay que tener común acuerdo. En aquel día me traerán sacrificio de los ríos de Cus, no se avergonzarán de todas las obras en las cuales se rebelaron contra mí, porque en ese tiempo quitaré de ti la dureza de tu altivez, y nunca más se engrandecerán sobre mi monte santo, y dejaré a un pueblo pobre y manso en medio de ti, el cual pondrá su confianza en el nombre de Yahvé. Los que hayan sobrevivido de la casa de Israel no cometerán iniquidad, ni proferirán mentira, ni encontrarán lengua engañosa en su boca, pues serán apacentados y se establecerán, y no habrá quien los injurie. Primeramente, la iniquidad es lo que causa la ira del Todopoderoso. La palabra de mentira causa la ira del Todopoderoso. La lengua engañadora causa la ira del Todopoderoso. Y todo tipo de pecado causa la ira del Todopoderoso. Acá lo explica bien el libro de Sofonías. Yahvé promete restaurar a Israel, a los que obedecen, a los que se van bajo los brazos de este guardador y de su Hijo amado. Dice, canta alabanza, oh hija de Sión, grita de júbilo, oh Israel, regocíjate y danza jubilosamente con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén. Acá muchas veces prohíben las danzas de las personas, como si la persona no pudiera danzar o ponerse alegre con alguna música que tenga que ver con el instrumento y algunas alabanzas al Todopoderoso. ¿Quién lo prohíbe? No, que a veces prohíben. Ah, prohíben. Sí, y acá puede uno bailar en una medida que no sea un baile sensual ni nada, porque Dios permite, el Todopoderoso permite. Pero ahora si andás haciéndote, sí, danzar, podés cantar, podés festejar, podés comer una comida, eso no está prohibido. Ahora no podés poner ni día ni fecha, que este es el día de Yahvé, este es el día de esto, no, eso no está bien. Eso no está bien. Porque ya Cristo pagó todo, ya se sacrificó todo. Sí hay que tener un día donde nosotros tomemos la Santa Cena en memoria de Cristo y en memoria de su venida. De su venida. Yahvé ha alejado los juicios de ti, el rey de Israel ha apartado a tus adversarios de ti, Yahvé está en medio de ti, no volverás a hacer calamidad. Acá el pueblo ya está en obediencia, está hablando de todo lo bueno que le viene al pueblo cuando está en obediencia. Esto es el 3 de Sofonías, versículo 14. Y ahí Dios les promete. Y ahí Dios le promete restaurar cuando se andan en el bien. En aquel día se dirá a Jerusalén, no tengas temor, y a Sión, no se debilite en tus manos. Yahvé tu Dios está en medio de ti, poderoso y salvador. Él te deleitará con regocijo, con su amor te renovará y te llenará de júbilo, rebosante con la alabanza como en un día de fiesta. Apartaré de ti a aquellos que profirieron desprecio contra ti, y aquí yo haré que se postren todos los que están en medio de ti en aquel tiempo. Libertaré a la subyugada y reuniré a la distante y los pondré para renombre, reconocimiento y en toda la tierra donde fueron afrentados. En aquel tiempo los traeré y en ese mismo tiempo los reuniré y los pondré para renombre y reconocimiento entre todas las naciones de la tierra cuando yo los haga retornar de su cautividad ante los ojos de ellos, declara Yahvé. Son cosas buenas que vienen para el pueblo en obediencia y para el pueblo que en esta vida también se dedica a hacer la voluntad del Todopoderoso. Cuando la persona se parte de este mundo, ya le esperan días buenos y días de regocijo,
Ujú. si es que ha abandonado el pecado. Y sabemos que el pecado es un gran problema para todas las personas, pero lamentablemente o beneficiosamente hay que abandonarlo. No hay excusa. Ajá, amén. Si hay alguna puerta abierta que donde se mete el pecado, tenés que cerrarla. Ujú. ¿Entendés? Y hablando de nidos, hay gente que eh, tiene un nido de uno de esos animales, este, esos antiguos animales grandes que volaban, que eran los dinosaurios. Y bueno, ese nido lo tenés que ir sacando de tu cabeza y renovando la mente para mejor. Amén. Porque esto sí que es el espíritu lucha contra la carne. Ujú. El espíritu quiere obedecer al Todopoderoso y la carne lucha, pero vos no le tenés que dar lugar a la carne ni decirle a Dios, irle con cositas que te han enseñado mal. Ay, Señor, soy débil. Es que No, no siento, dicen. no, es que no siento ni lo único que sentís vos es le sentís el gusto al pecado. La carne. A la carne sí le sentís el gustito, pero a lo bueno, no. Entonces vos con esas cosas, a papá mono no le vas a ir con banana verde, decía, ¿me entendés? O sea, entonces no, al Todopoderoso no se le puede ir con esas cosas que nos han enseñado las religiones ecuménicas, el falso evangelio y la falsa escritura y la distorsión de la escritura. Ok, que tengas muy buenas noches y acá es de noche, o buen día en otro lugar. Dale like, podés compartir el video, es un audio, claro. Y tú que estás en los vicios, en el mal, en el pecado, o si tienes una vida dentro de todo prolija, dedícate a encontrar a tu guardador y al que te dio la oportunidad de que estés en este mundo y al que te va a dar la oportunidad de querer eternamente con él. Ríndete a tu creador, ríndete a tu guardador, ríndete al que creó todas las cosas, ríndete a su amado Hijo Jesús y ríndete también a la obediencia y a la palabra y a amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Y acepta a Cristo, que Él te va a limpiar de los pecados y puedes continuar una vida nueva y una vida que te lleve hacia la vida eterna. Amén. Buenas noches, amén.